orar esta mañana. Padre, te damos gracias esta mañana por estar presente en este lugar, Jesús. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo intervenga. Señor Jesús, que cada momento, cada minuto que transcurra durante esta conferencia, queremos pedirte que tu Espíritu traiga entendimiento y traiga revelación a nuestro corazón, que podamos discernir el mensaje en esta mañana. Y Señor, que lo podamos poner en práctica, no solamente escucharlo, no solamente dejarlo en nuestro banco de memorias, sino que pueda bajar a nuestro corazón, Señor, porque cuando las cosas bajan al corazón es cuando las ponemos en práctica. Es aquel motor que nos conduce a hacer tu buena voluntad, Padre. Y hoy queremos pedirte, Santo Espíritu, que así sea con nosotros esta mañana, que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón. Toma este lugar, Señor, toma este lugar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Quiero compartir contigo un tema, aunque hice algunas correcciones porque yo no sé, no soy muy dado a tener mis escritos o mis documentos o conferencias, a tenerlas en memorias o en archivos, en computadora, sino que casi todo lo tengo en papelitos, y hoy a la fecha tengo más o menos un bonche así, ¿no?, de puros papelitos, y extravié uno similar cuando recién llegamos aquí, y buscando entre todo eso encontré una conferencia del 2005, y no porque sea del 2005 es que esté quemada, porque creo que la he compartido unas 3 ocasiones desde entonces, pero hoy hice algunas modificaciones en esta conferencia. Todavía hoy en la mañana estaba tomando unas notas que por ahí quise agregar, y fíjate, lleva por título: Orienta tu vida al Señor. Di conmigo, repite: orienta tu vida al Señor. Amén. Pero fuerte, díganlo, como si quisieran que se les quedara grabado: orienta tu vida al Señor. Amén. Y cuando hablamos de orientación, desde luego entendemos una ubicación que nosotros necesitamos. Cuando tú andas perdido, necesitas de una persona que conozca la zona y que te oriente al punto que tú quieres llegar, ¿no? Eso, ¿a quién le ha sucedido eso, que andamos luego de preguntones? Yo cuando salgo al centro de la ciudad no conozco nada, y así es que le pregunto un taxi, luego le pregunto y le digo a mi esposa: es que ¿qué tal si dice, es que no les cree, es que ¿qué tal si me dijo mal? Y hasta que no le pregunto a 2 o 3, digo: ya ves, aquel se equivocó, ya andaríamos por allá. Y lo que yo quiero estar consciente o seguro es que por lo menos esa orientación que me dijo uno o que me dijeron los 3 coincida. Pero cuando yo veo que una no coincide, digo: ups, alguien anda mal, o 2 andan mal, o uno está mal y 2 están bien. Entonces tratamos de buscar la mejor orientación, porque queremos llegar sin ningún error al punto al que nosotros queremos llegar. Tengo una nota que alguna vez leí y dice de la siguiente manera: cierta teoría dice que hay aves migratorias que se orientan magnéticamente valiéndose de diminutas partículas de magnetita o piedra imán contenidas en sus tejidos. Imagínate, o sea, ya es parte de la naturaleza con la cual ellos o estas pequeñas aves fueron creadas, que tienen esas partículas de magnetita
con las cuales se orientan. No es ni su olfato ni su sentido de tanto común de orientación, sino gracias a esas piedras de magnetita que tienen incrustadas en sus tejidos. Tú has visto parvadas, como de repente volteas hacia el cielo y ves, no sé, cientos, miles. Bueno, yo te aseguro que he llegado a ver hasta casi millones. Así, ¡fum!, de repente que se ve el cielo negro. ¿Nunca les ha tocado cuando van transitando por algunas carreteras y de repente ves una cantidad inmensa de pájaros, no la puedes contar? Y pasa una y enseguida viene otra y enseguida viene otra. Y muchos o muchas de esas aves son orientadas por el sol, ¿ok? Hay personas, quizás como tú, ¿verdad?, que son bien hábiles, que tienen un buen sentido de orientación, que no necesitan andar preguntando como yo cuando vamos al Distrito Federal. O sea, tú sabes, le echaste una ojeada en un mapa o algo así, o viste una red y tú sabes dónde está, cuál es tu posición y dices, el rumbo es aquel. Y tienes como un sentido común que te orienta, que te dice hacia dónde es el rumbo, ¿ok? Y ya que tocamos este punto como introducción acerca de la orientación, porque el tema lo dice, orienta tu vida al Señor, entonces yo me pregunto, ¿cómo debiera de ser la vida de un hombre o una mujer que están caminando, que se acercaron a los caminos del Señor, o que llevamos un título, ¿verdad?, que decimos ser cristianos? Yo te pregunto, ¿cómo debiera ser nuestra orientación? Ya te ayudé mucho, ¿no? Dice la palabra de Dios, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, ese texto es básico, nos anima siempre a tener un objetivo en nuestra vida, que aunque sabemos que estamos caminando en un mundo que tiene tantas influencias sobre nosotros, pero dice la Escritura, nos advierte que es importante que nuestros ojos estén puestos en Jesucristo, porque va a haber pruebas, va a haber tentaciones. O yo te podría decir o preguntar, ¿cuántos han pasado alguna vez por un desierto en su vida, un desierto espiritual? Y a lo mejor vería muchas manos, ¿verdad? Han pasado donde dices, híjole, Dios ya se olvidó de mí. Y créeme que en el desierto es un lugar donde no te puedes orientar fácilmente, ¿ok? Entonces, creo que hoy como Cristo, viviendo en Cristo, viviendo día a día, nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor. Y si no lo hacemos, si hoy nuestros ojos no están puestos firmemente sobre Jesucristo, lo que te puedo decir en esta mañana es que estamos muy lejos entonces de la expectativa de que Cristo viene. No sé si me entendiste, pero si hoy por algún instante, por algún segundo, algunos momentos, quitamos nuestra mirada de nuestro objetivo, que es Jesucristo, en el cual se pidió que nuestra orientación fuera siempre hacia Él, si por algún momento lo quitamos y hubo distracción en nosotros, quiero decirte que estamos muy lejos de una expectativa a que Jesús venga. No estamos atentos. La venida de nuestro Señor Jesús, de hecho, es inminente, es algo que tiene que suceder, es algo que está profetizado. Es algo que no puede pasar desapercibido. Yo creo que ya de estas generaciones que están viviendo sobre la tierra, creo, así lo considero, aunque dice la Escritura que del día y la hora nadie sabe, ¿verdad? De eso estoy bien seguro. Pero viendo las cosas en el mundo, cómo están caminando, hermano, yo te puedo decir, sabes, la venida del Señor ya está tan cerca, que de las generaciones que hoy han nacido sobre la faz de la tierra, verán la venida del Señor. Es algo que no está muy lejos. Y entonces, eso nos mantiene a estar atentos.
a estar alertas, a poner los ojos sobre nuestro Señor Jesús. Que ni una distracción ni un parpadeo produzca esa separación entre nosotros y nuestro Señor Jesús. Que nada, hermano. Yo sé que el mundo está lleno de tantas cosas. Yo te decía hace un momento, de tantas influencias, de tantas cosas que suceden, que a veces tratan de opacar nuestra fe, tratan de apagar nuestro estado de ánimo, nos tratan a veces de el mundo de distraer de alguna manera. Y lo único que yo te puedo decir es que esas son estrategias del enemigo para que hoy muchos que están en Cristo o que profesan decir están en Cristo, de momento se distraigan. Y eso no puede suceder. Hay una ley, ¿verdad? Y te puedo decir hoy en la mañana, no una ley obligatoria como tal, sino una ley moral, y podría decirte una ley de amor, que es a través de la cual tu vida y mi vida se tienen que regir, para estar siempre puestos los ojos en Jesús. Es algo que fue establecido. Le preguntaron a Jesús, vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 22, por favor. San Mateo, capítulo 22. En el versículo 37. Bueno, un poquito antes, fíjate otra vez los fariseos, esos nada más andaban a cada ratito atrás de Jesús, a ver viendo en qué momento caería, ¿no? Y dice el versículo 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y fíjate, creo que en esas dos fracciones o en esas dos áreas que Jesús está resumiendo toda la ley, todo el peso de la ley, lo está resumiendo en dos chambitas, mi hermano, que tenemos que tener tú y yo, o en dos chambas, dos trabajos: amar a Dios y amar a tu prójimo. Y la condición de amar a Dios, porque te digo que dice la Escritura que no nos podemos distraer en ningún momento. Entonces, para que tú no te distraigas de algo, lo tienes que hacer de corazón, lo tienes que hacer de alma, aquello donde habitan todos nuestros sentimientos, ¿verdad? Aquella área afectiva que tenemos. Dice, lo tienes que hacer con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Dice, y este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo, tienes que amar a tu prójimo. Y creo que cuando nosotros comenzamos a trabajar en estas dos áreas en las cuales se nos ha pedido que en medio de esa ley nosotros respondamos ante Dios. Fíjate, yo te dije que es una ley moral. Nadie te puede obligar a amar a Dios. Nadie te puede obligar a amar a Dios. No hay alguien que te ponga un puñal, una pistola y ama a Dios con todas tus fuerzas. Jamás lo vas a poder hacer. Ese evento o ese acto de amar a Dios se convierte en una ley moral, que es algo que nace
desde dentro del corazón. Es una conducta, sí es una ley, pero no tanto así como algo obligatorio que tengas que hacer, sino es algo que se produce en amor, o que el mismo amor que tú tienes por Dios produce ese afecto hacia Dios, de tal manera que tú vas a hacer aquellas cosas no por obligación, sino por amor, porque nace de ti honrarle, nace de ti hacer su buena voluntad. Amén. Y entonces, cuando vemos estas dos posturas de algo que es obligatorio y otras cosas que se hacen de buena voluntad, yo puedo ver en aquellas cosas que se hacen de buena voluntad, puedo ver que Dios te da un valor a ti cuando tú haces las cosas de buena voluntad. ¿Me explico? Te quiero poner un ejemplo. Tú le dices a tu hijo: Juanito, ¿cuántos niños Juanitos? No hay niños Juanitos, están allá. Juanito, lava los trastes, después vas y limpias al perro y lavas el carro, y la mamá ya dio las órdenes. Y agarra a Juanito, y así con todo su berrinche y triznando los dientes, y empieza a hacer las cosas. Ese Juanito está haciendo las cosas obligadamente. Siente que hay una imposición y lo tiene que hacer obligadamente. Si no lo hace, entonces vienen consecuencias sobre su vida. A lo mejor se tendrá que poner almohadas en las pompis, ¿verdad?, para no sentir los varazos. O a lo mejor le quitarán el internet, o le quitarán algo más. En fin, pero sabe él que lo está haciendo así. Pero hay otro tipo de niño, que es el cuando tú le pides algo y aquel niño dice: mi mamá está atareada, mi mamá está lavando trastes, mi mamá lavó la ropa, mi mamá se desveló planchando. Mamá, sí, le voy a ayudar a mi mamá. ¿Dónde están esos Juanitos que no los conozco? ¿Dónde está ese tipo de niño que hoy en día están escasos? Dime, pregúntale a tu vecina, dile: ¿dónde se consiguen esos hijos? ¿En qué hospital le insertaban ese chip para que fueran obedientes, para que hicieran las cosas con un sentido común de responsabilidad? Es decir, yo ensucié, pues también limpio, ¿no? Tengo un perro, una mascota, pues la tengo que mantener en higiene, la tengo que mantener limpia. Me subo al carro de papá porque nos lleva a pasear, pues también es mi obligación, o sea, también necesito. Y sí, papá, ¿cómo no? Te voy a ayudar a limpiar el carro. Amén, digan amén. Sí. ¿Qué? Si yo no lo usé, y lo usa más tiempo fulano, mengano. Y empezamos a tener esos conflictos. Pero mira, en ese sentido, entonces hay un gran peso entre las cosas que se hacen con amor, por una propia voluntad, y cuando la persona accede a hacer las cosas de buena voluntad, lleva un valor agregado, un valor que le da a la persona, la misma que dictó esa orden. Dice: caray, o sea, si le iba a dar 10 pesos de domingo, pues ahora le doy 20. Digo, ya no es nada, ¿verdad? 20 pesos. Si le iba a dar 100, ahora le doy 200. Bueno, ya más o menos. Para uno mes pasé, es que ya como estamos, para uno mes pasé y otro dice: no, pues sí, apenas. Otros se quedaron en los 10 pesos. Dijo: no, ya 10 fue mucho. Oye, 10 pesos es mucho. Son 2 horas de internet, 2 horas de vicio, no inventes. O sea, eso ya es demasiado. Así es que fíjate, déjame decirte que según actuemos tú y yo, mi hermano, porque le pedimos a los niños que se salieran, ¿verdad? Entonces quiero pensar que quienes estamos aquí tenemos una cierta madurez para entender esto y un peso mayor de compromiso a actuar según lo que yo te estoy compartiendo el día de hoy. Porque déjame decirte entonces que nuestros niños
hoy en día tienen más necesidad de modelos que de críticos. Sí. Hoy papá y mamá para un niño se tiene que convertir en un modelo a seguir de nuestros hijos. O sea, nuestros hijos tienen que seguir a papá y a mamá como un buen modelo. Pero hoy resulta que parece haber más críticos en el hogar. ¿Conoces ese clásico hogar donde papá o mamá piden algo, dicen algo, pero ellos no lo hacen? Son críticos, no son modelos. Para hoy en día, nuestros hijos necesitan ver modelos. Y para que esos críticos se vayan haciendo de lado, se tienen que disminuir, entonces tenemos que poner atención en lo que debemos de hacer. El crítico a lo mejor pone más atención en lo que debe de ser una persona. Y el modelo es en lo que debe de hacerse. Hoy en día, a lo mejor hay muchas exigencias de nosotros como padres. No, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que capacitarte. Está bien, está bien. Tienes que ser abogado. A mí me impresiona la postura de una personita que conozco que me dice, yo voy a ser abogado. Y yo espero que así siga su condición. Pero me dice, pero no me quiero viciar. Quiero hacer las cosas con rectitud. Dice, porque quiero hacer algo, quiero dejar huella y quiero hacer una marca en la abogacía. Quiero hacer marca que sí se puede vivir con los derechos, o sea, aún entre nuestra ley, pero haciendo un buen derecho y una buena ley. Entonces me impresionó, dije, wow, o sea, qué buena onda. Está no tanto en el ser un abogado, sino en el aplicar, hacer lo que está en su corazón, llevarlo al área de su trabajo. Y me llama la atención que hoy llevemos el cristianismo a nuestras áreas de trabajo o a nuestra profesión. ¿Se vale? Sí se vale. Porque te va a ayudar a vivir en una conducta aprobada por Dios. Nos va a llevar a vivir a una conducta aprobada con Dios. ¿Sí me doy a entender? A veces la gente está peleada mucho con tanto ser y yo quiero ser aquello, pero mucho nos olvidamos de hacer. Y fíjate, sobre todo lo que lleva el icono aquí de todo el peso del hacer, la buena voluntad de Dios. Nos hemos olvidado en muchas áreas de nuestra vida de hacer la buena voluntad de Dios. Soy pintor, pues soy pintor. Ya como el metro, don. No, pues sale a 30 pesos, barato. Déjeme, le hago cuentas de cuántos metros cuadrados tiene su casa. Su casa, oye compa, pues tiene como 120, pues ponle 150, hombre, al fin que la señora no va a medir. 150. Es pintor. Pero el hacer la buena voluntad de Dios, cuando se lleva a su profesión, te está hablando de que entonces ese pintor, o sea plomero, o sea electricista, lo que sea, lo tiene que hacer de calidad como si fuera para Dios. Y poniendo un peso, un valor, una medida exacta, una medida de honra, una medida que le pueda dar a él un valor. Y sabes, la señora ni se lo va a agradecer. Ah, sí, señor, qué bueno. ¿Y por qué tan caro? ¿No? Ya sabes, siempre regateando, al estilo mexicano. Pero ese hombre cuando sepa que midió metros de a metro, así como cuando vendes kilos de a kilo, sabes que lo estás haciendo bien. Y a lo mejor la gente no te lo agradece, pero sabes, Dios nos da un valor especial a nosotros cuando hacemos las cosas en la posición y en el orden que Él ha establecido. Y eso es sumamente importante hoy en día. Eso es importante. Ahora,
Yo entiendo que a veces hemos hecho las cosas mal, a veces las cosas se han hecho mal. Y quiero darte en el Evangelio de San Lucas un ejemplo con la parábola del hijo pródigo, 3 eventos que suceden por ahí, 3 eventos que suceden muy importantes, ¿verdad? Ve conmigo al Evangelio de San Lucas capítulo 15, por favor. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? A ver, bueno, ¿cuántos no la conocen? Levanten su mano. ¿Quién no la ha escuchado? Ok, vamos a leerla por ustedes. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Versículo 11, perdón. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle, y ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello, y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Y entonces se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, que has hecho matar para el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y revivido, y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Fíjate, en esta historia, en esta narración, tú me dirás: a ver, vamos a agarrar la onda, porque ¿qué tiene que ver con este asunto de orientar nuestra vida hacia el Señor? Yo te hice una pregunta, o primero te hice un comentario de que es importante hacer las cosas bien y de buena voluntad, amén, para hacer lo correcto y no perdernos de la ubicación de Dios.
Te estoy preguntando ahorita. Quizás muchos hemos hecho las cosas mal. Quizás algunos han hecho las cosas mal en su vida. Y te narré la historia de la parábola del hijo pródigo porque precisamente se basa en acciones equivocadas. O sea, en acciones en la vida en la cual podemos tener decisiones erróneas, decisiones equivocadas. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo? Y dice la escritura que entonces este hijo le reclama al padre y le dice: Padre, dame lo que me corresponde. Y dice la escritura que le repartió sus bienes. Una vez que este hombre se fue y se gastó todo lo que tenía, ya no le quedó nada. Narra la escritura que hasta le daba, quería estar ahí y consumiendo de las algarrobas de los puercos que tenían, pero dice que nadie le daba. Dice: ¿qué hago aquí? Mi padre tiene muchos jornaleros y ninguno de ellos tiene tanta hambre como yo la tengo. Pero cuando regresa ese hombre, cuando reconsidera regresar a su hogar, di conmigo: regresar a mi hogar. O sea, regresar al Padre. Regresar al Padre. Llegó con una actitud equivocada. Llegó con un síndrome, algunos le podrían decir, el síndrome del desechado. Y cuando alguien comete un error dentro del reino de los cielos, de repente siente que ese síndrome se apodera de él. Te sientes como el desechado. Te sientes que ya no sirves para nada. Él lo dijo con sus palabras, dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y llegó y se presentó delante del Padre, y fíjate, le dice: he pecado contra ti, versículo 21, contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ese síndrome, o el síndrome del reprobado por tus actos, te hace sentir que el pecado que has cometido te ha descalificado. Y que ya no hay nada en la vida, ya no hay ningún ser celestial que te pueda reconciliar, ya no hay nada. Has hecho lo peor. Así se sienten muchos. Quizás no aquí adentro, afuera. Muchos que sientan que han pecado, que han fallado y dicen: ya no soy nada, no soy nadie, ya hice lo peor, me siento desechado. Hablando de yo no soy nada, me acordé de un chiste. Dice que estaba un borrachito en un sepelio. Bueno, dos borrachitos, él y su compadre. Entonces había una mujer viuda que acababa de fallecer, su esposo. Iba el borrachito y abrazaba a la viuda y: ay, no somos nada, no somos nada. Y ya la suelta. Y va el otro borrachito y abraza a la viuda también. Y no somos nada, no somos nada. Y otra vez, y ahí le están dando la vuelta y abrazando a la viuda. Hasta que uno por ahí le dicen: bueno, a ver, ustedes después de tanto abrazo y apapacho, ¿qué onda? ¿Ustedes qué son de la viuda? Pues no, les estoy diciendo que desde que llegamos que no somos nada, no somos nada. Y no era nada. Y hoy en día, precisamente así, se sienten muchos que no son nada, que no tienen valor, por cuanto han fallado, por cuanto han pecado, y sienten que ya se separaron de todo. Es un síndrome, es algo que pone el enemigo, que te siembra y te dice: ya no hay remedio para tu vida. Es más, a algunos les dice: no vale la pena vivir. Y tú sabes que muchos por ese síndrome se han quitado la vida. Sí.
Y la semana pasada yo te decía de ministros aún que se han quitado la vida porque de repente viene ese síndrome de que no valen nada, que no han hecho las cosas bien, que han fallado, que han errado del objetivo, que se han olvidado de orientar su vida al Señor. Y de repente sienten que su vida no vale nada. Y lo más drástico es precisamente eso, que se quitan la vida. Ni siquiera tienen la capacidad, por lo menos, de acercarse como este hijo pródigo llegó. Por lo menos el hijo pródigo se acercó, ¿no? Dio ese paso, quizás de humillación, y se puso ahí al frente del padre y le dijo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y yo te dije hace un momento, fíjate, cuando hacemos la buena voluntad de Dios, por ejemplo, una persona que pecó, ok, ya falló. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios ahora para él? Ayúdenme. Primero arrepentirse. Primero el tipo se tiene que arrepentir. Primero viene el arrepentimiento, porque si no hay arrepentimiento en la vida, no hay perdón. O sea, Dios no nos puede perdonar si en nosotros no hay un arrepentimiento genuino. Y cuando te digo arrepentimiento genuino, es porque es genuino. No me refiero a remordimiento. Remordimiento es una cosa que sucede en la vida de la persona. Híjole, sí hice mal, creo que sí, la regué, no debía haber hecho esto. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. El arrepentimiento te lleva a confrontar a la persona y decirle: oye, ¿sabes qué? Perdóname, me equivoqué, la regué, tomé una mal decisión, hice lo incorrecto. Yo te puedo decir, por ejemplo, en matrimonios donde ha sucedido la infidelidad, en familias donde ha habido cualquier tipo de problema, si no hay un arrepentimiento genuino, nunca va a haber una restauración en ese matrimonio. Nunca lo va a haber. Es arrepentimiento genuino. Y después vendrá el perdón que otorga la persona. Pero cuando se hace esa buena voluntad de parte de Dios, fíjate, Dios nos da un valor. Te dije que Dios toma tu decisión como algo, y Dios te honra y Dios te corona de favores. Cuando este joven llegó arrepentido con su padre, fíjate, dice que el padre en el versículo 22 dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanle, pónganle un anillo en su mano y calzado. O sea, ¿cómo llegó el tipo? Llegó apestando a puerco, andrajoso, hediondo, sudado, sin bañarse, barbón, sin ropas. Lo que le dio se lo gastó. Yo supongo que era un joven que hasta anillos llevaba, ¿no? Que les hacía ver que pertenecía a un hogar. Dice: pónganle el mejor vestido, pónganle calzado, pónganle un anillo. Algo, otra vez, que diga: ese es mi hijo. Di conmigo: ese es mi hijo. Pero así, hazle así: ese es mi hijo. Imagínate cuando reconocemos que hemos fallado y tú has hecho las cosas mal, que hemos perdido nuestra vista de nuestro Señor, el objetivo de nuestro Señor Jesús, y llegas y dices: Señor, híjoles, Padre, perdóname, he pecado, Señor, la regué. Sabes, Dios no te va a dejar de lado. Dios va a considerar tu acción y te va a decir: vístanle, pónganle vestido, ponle un nombre nuevo. Este ya no es ¿hay un Felipe? ¿No? Bueno, hoy no vino. Este no es Felipe el borracho, ahora se va a llamar Felipe el Hijo de Dios. Y ya no va a ser conocido por como era conocido, sino que ahora tendrá un nombre nuevo. Entonces dice que el padre le da vestidos, le honra, le da un valor especial, y dice: tú eres mi hijo. Sí, te fuiste, no aplaudo lo que hiciste. O sea, eso es reprobable. Dios no quisiera que alguien hiciera lo que hizo este joven. Dice: pero gracias por regresar, gracias por estar aquí.
Y le abraza el padre y le quiere y le ama, y tanto que le ama que va porque narra la escritura, dice que fue a matar el mejor animal, el más gordo, el más cachetón, el más panzón, el más petacón, el más todo, el más gordo. Lo fue a matar por el hijo que regresó. Y ahí andaba el otro hijo en el campo, dice la escritura, ¿no? Andaba chambeando, arando, todo sudado, medio apestoso por la chamba del día de hoy, y de repente oye flautas, tamborines, el guitarrón, y empieza a escuchar, ¿no? Y sacan ¿cómo se llama los que usan en los pueblos? La tambora y todo, ¿no? Y dices, oye, tú ve a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando en casa? Y ahí va el otro corriendo y regresa. No, pues ¿qué crees que es tu jefecito, mano? ¿Te acuerdas de tu carnal, ese gacho gandaya que se fue? Pues le está haciendo una fiesta porque regresó. ¿Cómo? Sí, tu hermano regresó. Y yo aquí matándome el pellejo y sudando. Qué ingrato es mi jefe. ¿Y sabes qué le cayó a ese hombre? A ese hombre le vino otro síndrome. El síndrome del indignado. Yo aquí siempre, dice el versículo 19 al 21. ¿Estamos en qué libro te dije? Lucas, ¿verdad? No, perdón, el 28 dice que se enojó contra sí, se enojó tanto que salía el padre, le rogaba que entrara, que él no quería entrar, que no entro, que si entras, que no entro, que sí. Dice, mas él respondiendo dijo, versículo 29, al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis cuates. Pero cuando vino este perdido, ingrato, que se consumió todos tus bienes con rameras, has hecho matar al becerro más gordo. Y ahí estaba el otro indignado. Y yo no sé si tú has escuchado eso en otros lados. No aquí en esta congregación no pasa, te lo vuelvo a decir. Aquí no hay ningún indignado. No me valoras como tu hijo, no me das mi lugar, no debo de ser tratado así, no me dan la atención y el valor que merezco, no me reconocen, no me valoran mi persona ni mi labor por tantos años. ¿Qué de mi fidelidad? Merezco más que otros. Todos son injustos, están mal, nadie me ama, no me entienden ni me comprenden. Me voy porque no me valoran, no hay amor. Me voy donde me entiendan y me reconozcan. Ese fue el hijo, el que no se fue, el hijo que se quedó en casa, pero parecía que vivía así medio, otra vez, alarado ahí, alimentar a los animales, y regresaba, pues ya llegué, papá, y al otro día, ¿te acuerdas que hablamos de esas actitudes? Que a veces se hacen como muy obligadas. Y así estaba ese hijo, como viviendo obligado. Nunca había disfrutado de lo que había en la casa de su padre. Y en la casa de su padre, según yo veo la historia, la narración de esta parábola, es que era un lugar donde podías vivir como hijo del rey, como hijo de familia, como fresita, ¿no? Como hijo de papi, podías, pero él nunca quiso. Y el padre se lo dijo: todo lo que está aquí es tuyo, mas tú nunca lo has tomado. Él dijo: papá, no necesito nada, yo me voy a trabajar. Y se iba a diario a sus jornadas y regresaba y ya se sentía como hombrecito, no así hombrecito. De papá, no necesito nada. Pero cuando llegó el otro hijo y disfrutó de todo lo que tenía su padre, entonces ahí le pegó.
Dijo, ay, ¿y yo? Los dos cometieron un error, los dos hijos. Uno por haberse ido, ¿verdad? Vemos la respuesta de aquel hijo que dice que vino arrepentido. Así como dicen vulgarmente en nuestro lenguaje mexicano, ¿no? Vino con la cola entre las patas. Papá, sí, la regué, ya no soy digno, no me des nada. Hazme siquiera, ponme como uno de tus jornaleros, ponme a chambear. No me des el honor de ser tu hijo, le decía en otras palabras, porque se sentía indignado. Él sabía que había hecho mal. Y el otro hijo también hizo algo incorrecto. Y sabes, esas dos posiciones a veces se ven desafortunadamente en el reino de los cielos. O sea, no que el reino de los cielos tengan que suceder esas cosas. Cuando digo reino de los cielos me refiero pues en las iglesias, en nuestro ámbito. Tu hogar es un reino, tu hogar tiene que ser el reino de Dios, tiene que ser el reino de los cielos aterrizado, es una pequeña porción del reino de los cielos. Así debería de ser nuestro hogar, como una pequeña fracción del reino de los cielos. Esta iglesia, todos deberíamos de tener alitas, ¿no? O sea, tenemos que acercarnos lo más que podamos a la imagen del reino celestial. Pero sabes, llegan a pasar estas cosas que a veces ponemos fuera de poner los ojos en Jesucristo, ponemos los ojos en otras cosas que nos distraen. Cosas sublimes, cosas tan pasajeras que nos distraen. Y fíjate lo que dice la primera carta a Pedro, primera de Pedro, Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 1. ¿Ya están ahí? Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjate, nos invita a que Cristo ya ha padecido por nosotros en la carne, dice, y ustedes también entonces ármense del mismo pensamiento. Que Cristo padeció en la carne, dice, y terminó con el pecado. Me voy a ir parte por parte aquí, ya me quedan unos cuantos minutos, pero yo creo que sí me da tiempo. Cuando nosotros llegamos al bautismo, que es parte de tu fe, parte de la fe en Cristo Jesús, el bautizarnos, el hecho de sumergirnos a las aguas, es llevar nuestro cuerpo a morir juntamente con Cristo, y que el hecho de levantarnos sea como una resurrección. O sea, tú estás tomando la decisión de morir juntamente con Cristo, morir a tu yo, al ego, a nuestros sentimientos, a nuestro modo de pensar. Dice la Escritura que transformemos nuestro antiguo modo de pensar, que ya no podemos andar en esos modos de pensar. Tenemos que ser renovados, en otra palabra. Emerge de las aguas una nueva criatura. Di conmigo, nueva criatura. Por fe recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, pero después viene el bautismo, que es un acto ya físico ante nosotros, donde llevamos nuestro cuerpo en esa similitud de Cristo, morir a nosotros y emerger como una nueva criatura. Amén. Esto lo entendemos. Y es lo que dice el texto primeramente, dice que Jesús llevó, quien ha padecido en la carne, y terminó con el pecado. Cuando te digo una nueva criatura, es que tú estás decidiendo renunciar con tu antiguo modo de vivir. Renunciar, decirle así a Dios,
al pecado. Bye. Mi vida antes, mis ojos antes estaban contigo, ahora están con el Señor. Amén. Eso es lo que refiere el primer texto. Y después, el segundo texto dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias del hombre, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí vuelvo a aterrizar con el asunto de la voluntad. No vivir en la voluntad conforme a la carne, dice, sino conforme a la voluntad de Dios. En otras palabras, nos tenemos que armar de la misma actitud que se armó Jesús, de llevar la voluntad del Padre sobre su vida. Entonces la tenemos que llevar sobre nuestra vida. Amén. El cumplimiento de la voluntad de Dios no puede llevarse a cabo sin dejar de lado el esquema del mundo. ¿Sí? Los propósitos de Dios, su buena voluntad de Dios no se puede llevar a cabo sin dejar de lado el esquema del mundo. Son dos mundos totalmente diferentes. Es un mundo natural y un mundo espiritual. ¿Ok? El tercer texto dice, porque dice así: basta ya. O sea, híjoles, nada más porque tengo aquí mi agua, pero yo creo que aquel hombre manoteó así. Dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice: basta ya. A estos les parece cosa extraña. O sea, aquellos con los que tú andabas, aquellos con los que coqueteábamos en el pecado, dice, a estos les parece cosa extraña que tú no corras con ellos el mismo desenfreno de disolución y te ultrajan. Basta ya. Dice: no lo hagas. Y sabes, si tú lo has dejado de hacer, dice en otras palabras aquí, que aquella gente con la que antes acostumbrábamos a pecar se llena de sorpresa. Oh, ya no le entra tan duro, ya no chupa tanto, ya no se emborracha. Mira, mi hermano, a los varones que hemos trabajado en empresas, así, varones que hemos trabajado en empresas, varones cristianos, yo creo que a todos nos ha pasado. Aquí está mi esposa y lo digo con respeto, pero lo digo porque es necesario. A todos nos ha pasado que no falta que alguien te insinúe a alguna compañera de trabajo o alguien y te llegan a ultrajar porque les parece asombro, según esto, les parece asombro que tú no coquetees con la infidelidad. Y te pueden decir: ¿qué? ¿No eres hombrecito? ¿Te pegan en tu casa? A la gente del mundo, según yo puedo ver aquí en la palabra de Dios, les parece extraño. Pero cuando tú no accedes a lo que el mundo hace, que andan en las cosas carnales, en lascivia o concupiscencia, dice, primero les parece extraño, pero después, ¿sabes qué? Te van a ultrajar, después te van a ofender. Es de sorpresa para ellos que ya no convivas en ese sentido con los amigotes, ¿verdad? Y después de la sorpresa viene un insulto. ¿A cuánto les ha pasado eso? Quisiera ver muchas manos, la verdad, porque eso se vive en el mundo, o sea, en las empresas, en los trabajos, o sea, no falta. Y varón, te lo estoy diciendo hoy con pleno uso de razón. Si guardamos nuestro corazón bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siguiendo su buena voluntad,
sabes, quizás ni en el trabajo te lo van a agradecer, pero sabes, Dios hace lo que dice la Escritura: vístanle, pónganle anillo. Viene, ¿cómo les dije que se decía? Ese es mi hijo. Imagínate a Dios ahí viendo cada vez que nosotros andamos sorteando esos azares, esos golpes del enemigo, ¿no? Y que nos digan: bien hecho, eso es mi hijo. Y Dios con el orgullo y la satisfacción de que somos sus hijos. Y así como hay hijos, hay hijas. Y que las hijas también puedan recibir un momento de su honra, de aplauso, decir: sí, hija, así se hace. Porque sabe, dice la palabra, Dios es el que nos corona de favores. Y híjoles, traía unas... Es que a veces esos conceptos, porque eso no lo anoté aquí. Mira, Omar, a ver, del libro ese del Matthew, saca unas hojas que dejé ahí porque traigo unas definiciones. Hay unas hojas ahí, abre, ojealo. Ese es el bonchecito de hojas todas. A ver, tráetelas a ver si está ahí. Es que es más fácil esto que andar anotando en la computadora. Fíjate, cuando leemos concupiscencia, lees lascivia y lees disipación, a lo mejor tú dices: bueno, ¿qué es eso? Fíjate, concupiscencia, inclinación natural hacia los placeres sensibles, especialmente los sexuales. Eso es concupiscencia. Es cuando una persona tiene inclinación a esos placeres sexuales. Lascivia es tendencia al disfrute de los placeres carnales. Por eso cuando veas que anda uno ahí en pecado, con toda libertad le puedes decir: ¿qué pasó, carnal? Ay, no de carnal de hermano en la fe, es carnal de que anda en la carne. O sea, ese sí yo creo que lo echas a unas brasas ardientes y huele a fajitas ahí a... Eso es lascivia. Disipación es depravación, libertinaje, ocupar tu energía aprovechable en otra menos aprovechable. Ups. Y cuando dice la Escritura, porque híjoles, la Escritura, ese texto que les leí, esas son fracciones. Pero déjame decirte, ya nada más por mencionar los textos, porque luego me piden la grabación. Romanos 1, 24 al 32, Romanos 13, 13, hablan de aquel desenfreno carnal que dice que la Escritura está en contra. Gálatas 5 del 19 al 21 y Colosenses 3 del 5 al 8. Entonces, mi hermano, cuando dice la Escritura esto, que tengamos cuidado con aquellas cosas, déjenme regresar a Primera de Pedro, porque me faltó un texto, un versículo. Dice: a estos, versículo 4 del capítulo 4, a estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución, dice, y te ultrajan. Pero ellos darán, fíjate, qué cosas. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto es, mi hermano, que tarde que temprano, todos, nosotros, los inconversos, el cristiano, el pagano, el que dice que no tiene religión, con el que tiene religión, todos estarán delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Y a unos, como hace rato te dije, les va a decir: bienvenido, hijo, muy bien, hijo, ese es mi hijo, pásele al gozo de su Señor. Y con otros no va a poder ser así, va a decir:
5 pasos para abajo, otros 3 para abajo, 1000 para abajo y 5000 más para abajo. Hermanos, no perdamos nuestro objetivo. Que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y yo te quiero decir que si tú has sentido que has caminado de alguna manera mal, primero no te sientas como el indignado, ¿verdad? Ni como el otro hijo, ¿verdad? Que siente que ya no valía nada, ¿verdad? El que se siente desterrado, que no tiene lugar. Sabes, creo que Jesús nos está esperando siempre, en todo tiempo, para que podamos acudir. Si pecado hemos cometido, dice la palabra, abogado tenemos, y es Jesucristo. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. No importa cuál haya sido tu condición, siempre es llegar en una actitud de arrepentimiento y de perdón delante de Dios. Y que nada en este mundo, ninguna filosofía, fíjate, porque hoy en este día están entrando tantas filosofías nuevas al mundo. Si tú eres navegador de la red o de todos esos rollos, ten cuidado. A veces investigamos tanto en internet, nos metemos tanto aquí, tanto a buscar, ten cuidado. Hay tantas filosofías hoy que están naciendo que seducen los corazones. Imagínate, si un tipo que nadie conoce al otro lado del mundo seduce el corazón de una mujercita, y luego hacen una cita, se conocen, y resulta ser que no es quien era, pero sabes, a través de tanto verbo, de tanta labia, seducen el corazón de las doncellas. Ahora imagínate nuestra mente, yo te pregunto, ¿no sucede lo mismo? Cuando no estamos bien conscientes, bien capaces, cuando no tenemos bien cimentados los principios y valores de Dios, y nos andamos navegando en otras filosofías. Y yo te digo, cuidado, porque a veces algunos pueden quedar atrapados ahí. Tantas religiones o denominaciones que hoy pudieran salir, sigamos solamente. Jesucristo se presentó como el camino, la verdad y la vida, y quedó bien establecido: y nadie va al Padre si no es por mí. Y para que podamos conocer el corazón de Jesús, entonces tenemos que profundizar en la palabra. No es que sigamos al hombre, no sigas una filosofía, no sigas un hombre. Está ordenado para nosotros que solamente a Jesús, a Jesucristo, a Jesús, a Él es a quien tenemos que seguir. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por estar presente esta mañana aquí. Abrimos nuestro corazón. Señor, primeramente queremos pedirte perdón. Señor, si las cosas no se han hecho ordenadamente en nuestra vida, quiero que nos perdones, Señor. Mira, Señor, el corazón de cada uno de los que están aquí. Tú conoces el corazón de cada uno de ellos, como el Padre conoció el corazón de su Hijo cuando regresó arrepentido. Señor Jesús, gracias, porque tú eres el que nos da vestiduras nuevas, el que pone anillo en nuestra mano. Gracias, Jesús, porque tú eres quien nos da un nombre nuevo.
un hombre de honra, una posición, Señor, que quizás en el mundo jamás hubiese sido reconocida, pero tú nos das un nombre nuevo, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Jesús. Mi satisfacción. Sobre mí extiendes tus alas. ¿Por qué no levantas tus manos en tu lugar? Amurallas con tu mano. Y dile a Dios, levanta una oración en medio de este Toda cántico. mi felicidad. Dile, Señor Jesús, Junto a ti quiero estar. que mis ojos estén viendo siempre hacia ti, Señor. Sus bondades, aun siendo inmerecedor. Levanta una oración en tu lugar. Con su vara nos corrige. Sí, Jesús. Soy hijo del gran yo soy. Somos tus hijos, Señor. del gran yo soy. Levanta tus manos como un hijo agradecido. No hay nada que tenga que buscar en el mundo. No hay nada afuera, solo tú eres mi satisfacción, Señor. Amén, Jesús. Gracias, Cordero Santo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor fuerte? Dale un aplauso.